Recording in progress. Bueno, profe, cuando quiera. Bueno, gracias. Dale. Vamos a ver cómo era esto. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches también a los que están conectados. Bueno, vamos a las rentas de la cuarta categoría. Como han habido algunos pequeños cambios en relación a lo que se vio el año pasado, le pedí a la contadora Altamirano que subieran un nuevo Power, aunque impuestos a ganancias 2022. Cambian 2 o 3 pantallitas nada más en cuanto a un artículo, un decreto reglamentario, en cuanto a eliminación a que no hay, digamos, en cuanto a los montos que van a ver, que están indicados bien como nuevos, pero lo de fondo es exactamente lo mismo, ¿sí? El problema que tenemos para dar cuarta categoría es que tenemos una sola clase, ¿sí? Entonces no vamos a poder ver todo, porque, bueno, el año pasado este material fue como 118 plaquitas, olvídenlo, no lo vamos a poder ver todo. El año pasado lo dimos en 2 clases, este año en una sola, así que bueno, voy a tratar de ir mucho más rápido, ¿sí? Y ahora... ¿Ves? Ya empezamos mal, ahí está. Bueno. Si empezamos desde el principio, analizando con impuesto a las ganancias, ¿dónde nos ubicamos? Recordemos que el artículo 2, apartado 1 de la ley, dice que están alcanzados por impuesto a las ganancias todas aquellas rentas que cumplen los requisitos de periodicidad, permanencia y delimitación, ¿sí? O sea, habitualidad, permanencia y delimitación. Decíamos que estas rentas son obtenidas por las personas humanas y sociedades jurídicas, y dentro de, es decir, y decíamos que, bueno, que están incluidas dentro de estas rentas las rentas de cuarta categoría o rentas de trabajo personal. Pero también tenemos que recordar que en el artículo 2, apartado 2 de la ley, tenemos, ¿se acuerdan del 2.2 que era? ¿Qué teoría era? La teoría del balance, pero que teníamos una excepción. Y decía, cuando el ejercicio profesional se ejerza en forma asociativa, pero que no sea una sociedad de capital, y en la medida que no se complemente con la actividad comercial, se va a generar una renta de cuarta categoría y no de tercera categoría. Es decir, se le va a aplicar la teoría de la fuente y no la teoría del balance. ¿Sí? Capaz que si se sienta tantísimo, digo, porque no se escucha como el eco del micrófono. Ah, bueno. ¿Quiere que probemos si usted sentada? Si la voz sale acá. A ver, hacemos o así. solo la voz sin micrófono. A ver si es que me escuchan bien así, yo grito, no tengo problema. Cuidado, no te mates. Más que no matarte, no rompas el cable. No rompas el cable, que es más trágico. Ahí está. ¿Ahí estamos bien? Bueno. Yo voy a subir un cachitito así, para que entonces me vean en vez de estar sentada. No sé si me ven o no, pero bueno, en vez de estar sentada estoy parada, porque si no, quedo muy mal. También tenemos que recordar que en el artículo 2, apartado 3 de la ley, esperen que voy a sacar esto entonces, así algo menos que corramos riesgo a que se caiga. En el artículo 2, apartado 3, tenemos incluida como hecho imponible la venta de cosas muebles amortizables, que quienes obtengan rentas de la cuarta categoría bien podrían tener este tipo de renta. Ahora, cuando se trata de venta de bienes muebles amortizables, no se genera por parte, por ejemplo, de un profesional, no se va a generar una renta de cuarta categoría, sino una renta de tercera categoría. ¿Por qué no? ¿Por qué se me...? ¿Con cuál hay que ir? ¿Con el mouse nomás?
Bueno, ¿qué rentas están alcanzadas? Están incluidas dentro del artículo 82 de la ley, ¿sí? Y bueno, después vamos a ir viendo también el decreto reglamentario. De manera resumida, tenemos que en el artículo 82 se incluyen las rentas provenientes del desempeño de cargos públicos y percepción de gastos protocolares, las rentas de magistrados, en el inciso B, el trabajo en relación de dependencia, el inciso C, jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios, y las rentas que puedan tener los consejeros de cooperativas, los beneficios de planes de seguro de retiro, los servicios personales de socios de cooperativas de trabajo, las profesiones liberales, los ingresos por profesiones liberales, albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades, fiduciario, administrador de distintos tipos de sociedades, y también las rentas de los corredores, viajantes de comercio y despachantes de aduana, ¿sí? Fíjense en que también se incluye dentro del artículo 82 los ingresos provenientes de ciertas desvinculaciones laborales, lo que se llaman los viáticos, hay normas especiales para sumas abonadas en conceptos adicionales para personal docente, hay un tratamiento especial para rentas de determinado personal de salud vinculado con el COVID, que en realidad ya hoy no está vigente, y vamos a tener que también ver por lo menos 2 exenciones que están en el artículo 26. Bueno, esto en principio son todas. Si recordamos fuente, son rentas de fuente argentina. Fíjense en que, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en el artículo 13 de la ley? Las remuneraciones o sueldos de miembros del directorio, consejos u otros organismos de empresas o entidades constituidas o domiciliadas en el país que actúen en el extranjero. Quiere decir que aunque estén en el exterior prestando ese servicio, igual ese ingreso, esa renta que se le genere a estos sujetos, va a ser una renta de fuente argentina. También los honorarios u otras remuneraciones originados por asesoramiento técnico financiero o de otra índole prestado desde el exterior, y las retribuciones de representantes del país en el extranjero. ¿Sí? Esto no es más que un repaso de lo que veníamos viendo. ¿Y por qué es importante definir si es de fuente argentina o de fuente extranjera? Porque tenemos ahí un tema de quebrantos de fuente extranjera, que se acuerdan que no se pueden usar los quebrantos de fuente extranjera para compensar rentas de fuente argentina, que creo que lo tenían en el parcial ayer, ¿sí? O sea que si alguno lo tomó está mal. Y hay también un tema de las deducciones personales, la deducción especial, que no se puede computar para rentas de fuente extranjera, ¿sí? Bueno, en cuanto a imputación, recordemos que se trata de rentas de cuarta categoría, y las rentas de la cuarta categoría, ¿cómo se imputan? Por el criterio de percibido. Recordemos que el artículo 24 de la ley nos daba las definiciones de percepción como percepción real, es decir, ya sea en efectivo o en especie, la presunta, cuando dice que estando disponibles se han acreditado en la cuenta del titular, y la indirecta, cuando dice que se han reinvertido, acumulado, capitalizado, puesto en reserva o en fondos de amortización. Pero tenemos excepciones, y una de esas excepciones que están en el mismo artículo 24 de la ley, está dada para los honorarios de administradores de sociedades. Y también hay excepción a esta imputación del percibido para ciertas rentas en relación de dependencia, que las vamos a ver después, no lo vamos a analizar ahora, sino cuando veamos cada una de estas rentas. Entonces, agarremos el artículo 82 de la ley. Antes era 79, ¿sí? Entonces, la mayoría de la bibliografía, bueno, si es anterior al 2018, van a hablar del artículo 79. Ahora es artículo 82.
El artículo 82 tiene 7 incisos, y además tiene otras consideraciones. Antes era muy sencillo lo que era cuarta categoría. Bueno, con el paso de los tiempos se fue complicando un poco más. ¿Y qué tenemos? Dentro del artículo 82, inciso A, nos dice que constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes a del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes ejecutivos y legislativos. ¿Sí? Pero fíjense que existe una exención que está en el artículo 26, inciso C de la ley, esperen que lo agarre, que dice que están exentos de impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas en el desempeño de sus funciones por los diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales de países extranjeros en la República, a condición de reciprocidad. ¿Sí? Entonces, en principio estarían grabados, salvo que exista una reciprocidad con el otro país, en cuyo caso pasan a estar exentos. Si no, están grabados. Quiere decir que todo el que desempeñe un cargo público tiene que pagar impuesto a las ganancias, o por lo menos está incluido dentro del objeto. Y también nos dice que incluye las rentas generadas, bueno, tanto personal que trabaje en el Estado nacional, provincial, municipal, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Ahora, respecto del Poder Legislativo, hay una ley, que es la ley 24686, que dice que a los que trabajan en el Poder Legislativo no se les aplica el artículo 110 de la ley. ¿Qué es el artículo 110? Bueno, no, está más adelante. El artículo 110 de la ley es un artículo, bueno, lo veamos ahora, que dice: deróganse todas las excepciones contenidas en leyes nacionales, generales, especiales o estatutarias, excepto las de la Ley de Impuesto a las Ganancias, decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, mediante las cuales se establezca la exención total o parcial o la deducción de la materia imponible del impuesto a las ganancias, del importe percibido por los contribuyentes comprendidos en los incisos A, B y C del artículo 82, en concepto de gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica o funcional, desarraigo y cualquier otra compensación de similar naturaleza, cualquiera fuere la denominación asignada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En un momento, este artículo 110 es básicamente aplicable para la administración pública. En un momento se dijo, bueno, se pretendía que todos estos conceptos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación funcional, etcétera, etcétera, se los consideraba como que estaban exentos en el impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, el negocio, por así decirlo, era poner un sueldo chiquito, que es el básico alcanzado por ganancias, y todos los adicionales no grabados. Entonces, a través de este artículo 110 se dijo, no señor, todo va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, lo llame como lo llame. Pero resulta que los legisladores, cuando vieron que además estaban exentos de ganancias hace mucho tiempo, tuvieron que se derogó la exención. Entonces, cuando vieron que empezaron a pagar impuestos a las ganancias, ¿qué hicieron? Una nueva ley. Y dijeron, ojo, para nosotros legisladores,
no se va a tomar como grabado los conceptos del artículo 110. ¿Sí? No se aplica el 110 para los que trabajan en el Poder Legislativo. Y la pregunta que siguió es, ¿a qué nivel? Si es solamente el Poder Legislativo Nacional, porque una ley nacional tiene incumbencia, diría, para el nacional, ¿sí? Entonces, el dictamen 27 del año 2004 dijo que interpretó que era aplicable únicamente para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo Nacional, pero, sin embargo, luego, a través de fallos del Tribunal Fiscal, se determinó que también era aplicable la ley para los legisladores provinciales. En esta causa, Garrido Juan Eduardo. Salió en un decreto parlamentario donde dijeron entonces que, bueno, que forman parte de la base imponible la dieta, los gastos de representación y retribución anual extraordinaria en el caso de legisladores, el sueldo básico, la dedicación funcional, el SAC, en el caso de autoridades de la Cámara de Legisladores, que eso sería lo único que va a formar parte del impuesto de la base imponible de ganancia. Con lo cual, bueno, está en nivel de beneficio en relación a cualquier otro trabajador en relación de dependencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay conceptos que le están sacando del sueldo, mientras que los simples mortales, todo su sueldo va a estar grabado. Pero también dice este artículo 82, en el inciso A, en el segundo párrafo, dice, en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017 inclusive. A ver, ustedes han visto exenciones. ¿Han encontrado en algún lugar del artículo 26 que estén exentas las remuneraciones de los jueces? No. Sí existió una exención para los jueces. Sin embargo, se derogó esa exención. ¿Qué pasó? Acá está la historia y después volvemos a cómo estamos hoy. Hasta 1995, las rentas de los jueces pasaron a estar alcanzados, estaban exentos de impuesto a las ganancias. A partir del año 96, se derogó la exención del impuesto a las ganancias para los sueldos de los jueces del Poder Judicial de la Nación, y dice, y de los funcionarios que tuvieran asignadas retribuciones iguales o superiores a jueces de primera instancia, sus haberes jubilatorios y pensiones. Quiere decir que que el Poder Judicial debió empezar a pagar impuestos a las ganancias, ¿sí? Sin embargo, el Poder Judicial dictó una acordada. Esa acordada, que es la 20 del 96, ¿qué dijeron los jueces? Ah, no, esa exención no se nos aplica a nosotros, ¿sí? Mediante una acordada. ¿Qué es una acordada? Un acuerdo entre los jueces, nada más. Ni siquiera tiene un nivel de ley, ni decreto, ni nada, sino que una acordada. Entonces, por esa acordada se declaró la inaplicabilidad de la derogación de las exenciones para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, y uno de los argumentos era la preservación de la independencia del Poder Judicial y la supremacía de la Constitución Nacional, porque dicen, si el juez dice, si tengo que pagar impuesto a las ganancias, puede ser que mediante ley condicione mi decisión. Entonces, y además la intangibilidad del salario, entonces no corresponde que nosotros, Poder Judicial, paguemos impuesto a las ganancias. ¿Sí? Pero nunca se quejaron de pagar bienes personales. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué se quejan que pagan impuesto a las ganancias y por qué no pagan impuesto sobre los bienes personales? Es decir, ¿por qué no se quejan que tienen que pagar impuesto a los bienes personales? Ahora, con la reforma del año 2010, con la reforma del 2017,
una reforma anterior. Se empezó a gravar las retribuciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial, pero pusieron digamos, un momento, desde cuando aquellos cuyo nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017 inclusive, ¿sí? Quiere decir entonces que si el magistrado ingresó hasta el 31 de diciembre del 2016, los ingresos no están grabados en impuesto a las ganancias, pero si ingresó a partir del 1 de enero del 2017, los ingresos sí están alcanzados por impuesto a las ganancias. Y entonces, bueno, no habría una violación del principio de igualdad, en realidad deberían pagar todos. La primera discusión fue, ¿y si yo era secretario, supongamos, ¿sí? Y después pasé a ser juez, y el nombramiento como juez es a partir del 2017, pero yo ya estaba en la carrera judicial. Entonces, ¿tengo que pagar impuesto a las ganancias o no? Entonces, bueno, se concluyó que era únicamente el que recién ingresaba al Poder Judicial, digamos, a la institución Poder Judicial a partir del 1 de enero del 2017. Fíjense que esto llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, la situación de, bueno, ¿por qué unos sí pagan y otros no pagan? De manera tal que hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde, en definitiva, la Corte Suprema de Justicia dijo que no hay violación del principio de igualdad, que es muy clarita la ley, que ellos no pueden ir, digamos, más allá que lo que dice la ley, y que, bueno, lo que quiso el legislador es hacer este corte y que los que se incorporen a partir del 2017 tienen que pagar impuestos a las ganancias. La doctrina, bueno, lo critica bastante también, porque dice, bueno, justamente violatorio del principio de igualdad. La causa es Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El fallo de la Corte es del 27 de noviembre del 2018. Y en consecuencia también, el Consejo de la Magistratura dictó una resolución, que es la 8 del año 2019, donde dice, bueno, cuál es la situación y qué es lo que tienen que tomar en cuenta para la determinación de la base imponible en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El otro problema fue si se aplicaba esta acordada 20 del año 96 solamente a los magistrados nacionales. Bueno, por jurisprudencia después se definió que se aplica también para los provinciales, ¿sí? Y que inclusive, bueno, y que también se aplica a las jubilaciones de los magistrados. Bueno, esto es lo que les comentaba. Como les digo, estamos yendo bastante más rápido que lo que me gustaría, pero nos corre el tiempo. Bueno, dentro del artículo 82, tenemos lo que es el inciso B, que dice, constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, ¿sí? Es lo único que dice, del trabajo personal desarrollado en relación de dependencia. Para saber qué es relación de dependencia, nos vamos a la Ley de Contrato de Trabajo, donde dice que habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicios en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen. ¿Sí? Entonces, bueno, si está trabajando en relación de dependencia, está alcanzado por impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que caracteriza estas ganancias de cuarta categoría? Que hayan sido obtenidas por la prestación de servicios personales bajo órdenes directas del empleador y en una relación de dependencia.
donde ustedes ya deben haber visto, bueno, todos estos temas en derecho laboral. Ahora, ¿se acuerdan que cómo paga el impuesto a las ganancias el empleado en relación de dependencia? ¿Sí? Hay una resolución general que es la 4003, por la cual obliga al empleador a actuar como agente de retención del impuesto a las ganancias. Si ustedes se fijan en el artículo 1 del decreto reglamentario, nos dice que están obligados a presentar declaración jurada de impuesto a las ganancias todos los sujetos alcanzados por las disposiciones de la ley, excepto cuando esas ganancias deriven únicamente del trabajo personal en relación de dependencia, pero siempre que al ser pagadas dichas ganancias se hubiere retenido el impuesto correspondiente en su totalidad. ¿Sí? Quiere decir entonces que todo aquel que trabaja en relación de dependencia, cuyo empleador le hizo la retención del impuesto correctamente, le hizo la retención del impuesto, y esa retención está bien hecha, no necesita inscribirse en la FIP ni presentar ningún tipo de declaración jurada, en principio, ¿sí? Pero ustedes ya han visto que hay deducciones. ¿Se acuerdan de las deducciones generales? Es decir, en el recibo del sueldo van a tener las deducciones del sueldo. Jubilación, obra social, ¿sí? Aportes sindicales, puede ser algún seguro, pero puede tener otras deducciones, que, digamos, otros conceptos que son deducibles. Por ejemplo, el personal de casas particulares, el alquiler bajo ciertas condiciones, supongamos, bueno, aportes a medicina prepaga, puede ser alguna donación que haya hecho, ¿sí? Bueno, ¿y cómo se entera si el empleador hace de cuenta que todos los meses le va liquidando el impuesto a las ganancias? ¿Cómo hace el empleador para enterarse de todas estas deducciones que tiene que hacer? Bueno, para eso, el empleado tiene que darle esa información al empleador y se hace a través de la página web de la AFIP de un servicio que se llama CIRADIG. CIRADIG, ¿no? Fernando, sí, CIRADIG. El empleador, bueno, tiene que analizar, el empleador y desde el año 2021 está en un aprieto cada vez que tiene que determinar el impuesto a las ganancias del empleado. ¿Por qué? Porque se complejizó muchísimo la manera de gravar el impuesto a las ganancias. Que no lo vamos a ver, o sea, se los voy a tratar de explicar y cualquier cosa Fernando me va a ayudar porque él es experto en el tema, pero si quisiéramos explicarlo exactamente cómo es completo, necesitaríamos por lo menos 6 horas, por lo menos, ¿sí? O sea, tendría que ser un curso de posgrado nada más que para desarrollar la 4003. Entonces, el empleador va a tomar toda esa información que le da el empleado, va a determinar el impuesto a las ganancias. Pero, si por algún motivo el empleador no efectuó la retención correctamente, ¿sí? Entonces ahí sí el empleado tiene que inscribirse y presentar su declaración jurada de impuesto a las ganancias y pagar el impuesto correspondiente, ¿sí? Bueno, ¿qué es remuneración? Por remuneración entendemos a todos los importes que por cualquier concepto se reciban como contrapartida por la prestación laboral. Fíjense que ya habíamos dicho, bueno, en el 110, todos esos conceptos que decíamos antes estaban exentos, no, están grabados. Pero también tenemos que tener en cuenta el artículo 111 de la ley. El artículo 111 lo que está diciendo, en resumen, es, si usted, señor empleador, le da algún beneficio social a su empleado o algún beneficio adicional, aunque no cotice para la seguridad social, es decir, aunque no esté grabado para pagar jubilación, igual forma parte de la base imponible en el impuesto a las ganancias.
¿Cómo lo dice? Aclárase que los distintos conceptos que bajo la denominación de beneficios sociales y o vales de combustibles, extensión o autorización de uso de tarjetas de compra y o crédito, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares, sean otorgados por el empleador o a través de tercero a favor de sus dependientes o empleados, se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias, aun cuando los mismos no revistan carácter remuneratorio a los fines de los aportes y contribuciones del Sistema Integrado Previsional Argentino, o sea, el SIPA, o regímenes provinciales o municipales análogos, ¿sí? Es decir, que si de pronto el empleador le paga el alquiler o le da vivienda al empleado, ese alquiler que está pagando suma al, digamos, la base imponible es una renta de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque dice, está cobrando un sueldo menor porque le están pagando el alquiler. Quiere decir que el alquiler forma parte del sueldo. Es más o menos como se acuerdan en primera categoría y las mejoras. ¿Por qué las mejoras están grabadas? Porque es un beneficio que le queda al propietario y en definitiva es un menor alquiler que está cobrando, ¿sí? Y esa mejora que está haciendo y que queda en beneficio del propietario, sin obligación de indemnizar, es como si fuera un mayor alquiler. Bueno, acá lo mismo. Todos estos conceptos, beneficios sociales, vales de combustible, autorización de o extensión del uso de la tarjeta de crédito, vivienda, de pronto que el empleador diga, bueno, le pago la educación de los hijos, en principio, ¿sí? Estaría alcanzado también por el impuesto a las ganancias, aunque ninguno se tenga en cuenta para el pago de los aportes previsionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto también? Dentro de la remuneración, muchas veces tenemos conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos, ¿sí? Generalmente a cuenta de futuros aumentos, bueno, aportes no remunerativos medios raros, porque en general no cotizan para seguridad social, pero sí para la obra social, ¿sí? No para jubilación, pero sí para obra social. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Remunerativo o no es remunerativo? Inclusive por algunos no remunerativos se paga también cuota sindical. Entonces, bueno, esa parte no remunerativa del sueldo también está alcanzado por impuesto a las ganancias. O sea que no hay un equivalente en el decir, no cotiza seguridad social, no paga ganancias, no. Aunque no cotice seguridad social, todo paga impuesto a las ganancias. ¿Mm? Sí. Sí. Si no da una vivienda, gana 100.000 pesos, pero en una vivienda gana 80.000. Sería que en ese caso se deduce el 40% de la tasa de inflación. A ver, acá voy a repetir lo que contaba. En el caso, supongamos que un empleado cobra 100.000 pesos, o si no, cobra 100.000 pesos y se hace cargo el empleado del alquiler. En el otro caso, cobra 80.000 pesos, ¿sí? Y le pagan el alquiler de la vivienda. O sea que sería también 100.000. Para impuesto a las ganancias tomarías los 100.000. Ahora, ¿ese contrato de alquiler está a nombre tuyo o está a nombre de la empresa? Si está a nombre de la empresa, no lo podés deducir. Si está a nombre tuyo, entiendo que podrías llegar a deducirlo, ¿sí? Ahora, dentro de estos beneficios sociales, fíjense en que el primer párrafo dice, todo lo que se conoce con el nombre de beneficios sociales va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. Pero el segundo párrafo, que se incluyó en el segundo párrafo, que tuvo modificaciones en el año 2021, dice, se excluye de las disposiciones del párrafo anterior. ¿Qué quiere decir se excluye? Quiere decir que no está alcanzado por el impuesto. ¿Qué cosa? La provisión de ropa de trabajo o de cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Si de pronto el empleador le da un uniforme, o le da botas de trabajo, o le da materiales que necesita para trabajar allí,
eso no se considera remuneración. Tampoco se considera remuneración el otorgamiento o pago de cursos de capacitación o especialización en la medida que los mismos resulten indispensables para el desempeño y desarrollo de la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa. Entonces, si de pronto, no sé, el empleado es un operario y le paga un curso para perfeccionamiento en el uso de una máquina de la misma empresa. Entonces, bueno, ese pago que le está haciendo no va a considerarse remuneración a los efectos del impuesto a las ganancias. Al reintegro se incluye también el reintegro, perdón, no se incluye el reintegro documentado con comprobantes de gastos de guardería y o jardín materno-infantil que utilicen los contribuyentes con hijos de hasta 3 años de edad cuando la empresa no contare con esas instalaciones. Hay una ley de hace unos años que dice que las empresas que tengan más de determinada cantidad de personal tienen que tener su guardería o jardín materno-infantil. Entonces dice, bueno, si la empresa no lo tiene y el empleado tiene que ir a pagar una guardería o un jardín, y el empleador dice, bueno, ya que yo no tengo esa guardería, o le dice, yo le reconozco el gasto que usted tiene, bueno, eso no va a ser remuneración. ¿Cuál es el requisito? Que esté documentado y por los hijos menores, digamos que los hijos de hasta 3 años de edad. Tampoco va a formar parte de la base imponible, es decir, tampoco va a ser remuneración, la provisión de herramientas educativas para los hijos e hijas del trabajador. Esto fue incorporado por la 27617 el año pasado, o sea que si de pronto, no sé, la empresa le paga una computadora para el hijo, ¿sí? No sería considerado remuneración. Y el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios de capacitación o especialización, ¿sí? Cuando le pague al empleado cursos de capacitación, pero en este caso hasta el límite del 40% del mínimo no imponible. ¿Sí? Quiere decir que acá también es, digamos, no formará parte de la base imponible, es decir, que no se consideran dentro de lo que sería beneficio social el pago que le haga el empleador al empleado, pero con el límite, hasta el 40% del mínimo no imponible. Entonces, en conclusión, si el empleador le paga el alquiler al empleado, ese alquiler va a ser considerado remuneración y debe tomarse en cuenta para calcular el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Ahora, veamos algunas situaciones particulares. Lo veamos muy rápido. ¿Cuál es el tratamiento de las propinas? ¿Están alcanzadas por el impuesto a la ganancia o no? La Corte Suprema, ya en un fallo recontraviejo, dice que tienen el carácter de habituales y consuetudinarias, integran el sueldo y por lo tanto son renta gravada. Que quién se entere y cómo lo determinan es otra historia. O sea, conceptualmente está alcanzado por impuesto a las ganancias. Porque muchas veces la pregunta que hacen es, ¿y cómo saben cuál es el monto? ¿Cómo se determina? Es otro tema. ¿Sí? Uno puede ser, bueno, está bien, vos que estás pagando sabés cuánto es, pero ¿cómo se entera, digamos, cómo se entera el fisco que tuvo una propina el empleado? La FIP va a saber el total de tu consumo, que en el restaurante tal has consumido 10.000 pesos, pero no sabe que 9.000 es consumo y 1.000 es propina. ¿Sí? Creo. No sé. Bueno, ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando vimos los requisitos de periodicidad, permanencia, habilitación en la primera clase? Que habíamos visto el empleado de la aduana que había hecho una denuncia, ¿sí? Y que habían dicho, aunque sea la única denuncia que hizo,
como es consecuencia de su trabajo, eso es remuneración y es una renta de cuarta categoría. Que dijo la Corte, no es un evento fortuito, sino que consecuencia de la prestación de servicio a la orden del empleador, y en el mismo sentido estos dos dictámenes. Los viáticos percibidos por vuelo de cabotaje cobrados por pilotos de aviones, este dictamen del 2009 dice también que están grabados. Ahora veamos algunas exenciones, ¿sí? Si vamos al 26X de la ley, dice que van a estar grabadas la diferencia entre el valor de las horas extras y el de las horas ordinarias que perciban los trabajadores en relación de dependencia por los servicios prestados en días feriados, inhábiles y durante los fines de semana, calculadas conforme a la legislación laboral correspondiente. Entonces, algunas horas extras pueden llegar a estar exentas, y no toda la hora extra, sino el adicional que se cobre. Porque ustedes saben que la hora extra, es decir, la hora normal tiene un valor, y la hora extra puede tener un 50 o un 100%, ¿no es cierto? Lo que va a estar exento es esa diferencia, el 50% o el 100% adicional, no todo. Porque dice la diferencia entre el valor de las horas extra y el valor de las horas ordinarias. Pero además no cualquier hora extra, sino la que se haya prestado, se haya generado en días feriados, inhábiles y fines de semana. Quiere decir que si alguien hace horas extras el día lunes que no es feriado, ¿sí? Esa hora extra no va a estar exenta en el impuesto a las ganancias. Lo complementa el artículo 92 del decreto reglamentario, que en definitiva dice más o menos lo mismo, con lo cual no tiene demasiado sentido leerlo. Entonces, fíjense que en este ejemplo decimos, si el valor de la hora normal son 100 pesos y el valor de la hora extra es 150, y que esa hora extra se hizo un día feriado, inhábil o fin de semana, va a estar grabado 100 pesos y va a estar exento 50 pesos. 50 pesos es el incremento. Pero, además, el artículo 94 de la ley, ¿qué tiene que ver el artículo 94 que se refiere a tasas? Bueno, el artículo 94 dice, el penúltimo párrafo, cuando la determinación del ingreso neto corresponda a horas extras obtenidas por trabajador en relación de dependencia, las sumas resultantes de tal concepto, sin incluir las indicadas en el inciso X del artículo 26, no se computarán a los fines de modificar la escala establecida en el primer párrafo, por lo que tales emolumentos tributarán aplicando la alícuota marginal correspondiente previo incorporar las horas extras. Clarito, ¿no? ¿Lo traducimos un poco? ¿Qué está diciendo este artículo 94? Sabemos que las personas humanas pagan el impuesto a las ganancias en función de una escala progresiva. Y lo que está diciendo este párrafo es, si usted está incluyendo dentro de su base de cálculo horas extras, ¿sí? Puede ser horas extras grabadas. Puede ser que usted pegue un salto en la escala. Entonces, si por incorporar esas horas extras usted pega un salto en la escala, haga de cuenta que no pegue el salto y tome el tramo anterior. ¿Sí? En definitiva, entonces lo que dice acá, si por computar esas horas extras grabadas, el contribuyente cambia de tramo en la alícuota del impuesto, debe seguirse aplicando la alícuota que le corresponde de no computar esas horas extras.
supongamos, la renta neta de impuesto a las ganancias tomando horas extras grabadas son 250.000 pesos. Si vemos ahí 250.000 pesos, aplicamos el artículo 94 y estaría en el tercer tramo, grabada la alícuota del 12%. ¿Sí? O el monto fijo más el 12%. Si no incorpora esas horas extras, está bien que acá es demasiado, 100.000 pesos, bueno, el monto no importa, lo que interesa es el ejemplo. Si fueran 150.000 pesos, estaría en el segundo tramo, que debería estar pagando a la alícuota del 9%. Quiere decir entonces que los 250.000 pesos van a quedar grabados a la alícuota del 9%. ¿Sí? Principio básico de la administración pública, ¿para qué hacer fáciles las cosas si se pueden hacer difíciles? ¿Sí? Entonces, bueno, es complicado. Por eso les digo que el empleador que tiene que determinar impuesto a las ganancias sobre sueldos es ahora toda una especialización y toda una historia. Y creo que hay más dudas que certidumbres, ¿no, Fernando? ¿Sí? Sí. Las comisiones cobradas dentro de la A ver, las comisiones que se cobran durante la hora extra. A ver, esa comisión, ¿qué carácter tiene? ¿De hora extra o de comisión? En tu recibo de sueldo, ¿cómo va a aparecer? Como comisión. Está grabado, no entra en la exención. ¿Sí? Pero sigue diciendo el inciso X del artículo 26 para complicarla. ¿Dónde está? Bueno. Dice, asimismo, está exento el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de bono por productividad, fallo de caja o concepto de similar naturaleza, hasta un monto equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el artículo 30 de esta ley por año fiscal y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración bruta no supere la suma equivalente a, la ley originalmente dice 300.000 pesos, mensuales inclusive. Veamos hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si se le está pagando a algún empleado falla de caja, ¿sí? El adicional por ejemplo, a los cajeros, el adicional por falla de caja, ese monto que le están pagando no va a estar agravado en impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero tiene dos límites. El primer límite, que el sueldo no puede superar. En su momento fueron 300.000 pesos, la norma también dice que se actualiza, con lo cual hoy serían 451.874 pesos, de acuerdo al cálculo que hizo el REPAR, y además no va a poder ser mayor al 40% del mínimo no imponible. ¿Sí? También dice el artículo que ese monto se va a tener que determinar, es decir, el monto de esos, cómo se determina el sueldo, en función, deberá determinarse de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del inciso C del artículo 30 de esta ley, y se ajustará en similares términos los previstos en el último párrafo del mencionado artículo 30. El año pasado, con la modificación que hubo para tratar de eximir del pago de impuesto a las ganancias los ingresos en relación de dependencia hasta determinado monto, bueno, complicaron la redacción un montón, y fíjense en que acá hacen referencia también, es decir, bueno, sueldos, sujetos cuya remuneración bruta no supere los 300.000 pesos, y para determinar cuál es la remuneración bruta, manda al último párrafo del inciso C, donde dice que se entiende como remuneración y o haber bruto mensual a la suma de todos los importes que se perciban, cualquiera sea su denominación, ten exentos, gravados, remunerativos, no remunerativos, no debiéndose considerar únicamente el sueldo anual complementario
que se adicione de conformidad a lo dispuesto en el párrafo siguiente. ¿Sí? Bueno, después hay que seguir viendo el otro, el 30. El artículo, bueno, el tratamiento del sueldo anual complementario lo vamos a ver después, porque hay también puede haber una exención. Y el último párrafo del artículo 30 de la ley es el que dice cómo se actualiza esos 300.000 pesos. ¿Sí? Fíjense en que dice, se ajustará en similares términos a los previstos en el último párrafo del artículo 30. Y el último párrafo del 30 dice que los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente a partir del año 2018 inclusive, por el coeficiente que surja de la variación anual de la remuneración imponible promedio, bueno, el RIPTE, correspondiente al mes de octubre del año anterior, al del ajuste respecto del mismo mes del año anterior, ¿sí? Del año anterior al del ajuste con respecto al mismo mes del año anterior. Entonces, bueno, los 300.000 pesos para 2022 va a ser ajustable, pasa a ser 451.874. Okay. El último párrafo. Sí. ¿Están mareados? Y todo lo que falta, ¿no? Para seguir mareándose. Bueno, esta exención, dice el artículo 92 del segundo párrafo, esta es una de las que se incorporó, este año, porque cuando el año pasado dimos esta clase, recién había salido la ley una semana antes, entonces no había ningún tipo de reglamentación. Bueno, ¿qué es lo que dice? La exención incluye a los rubros creados por convenio colectivo de trabajo o contrato individual y condicionados al cumplimiento de pautas o metas objetivas de incremento de la producción. No se incluyen las sumas percibidas y calculadas con base en una pauta distinta de la sola puesta a disposición de la fuerza de trabajo, como las vinculadas al destajo, la cantidad de obras terminadas, viajes realizados o kilómetros recorridos que no reúnan las condiciones precedentemente establecidas, ¿sí? Y la exención incluye también aquellas sumas fijadas en concepto de faltantes de caja, ¿sí? Entonces hay que complementar con el 92 del decreto reglamentario. Como si eso fuera poco, tenemos también otra exención en el 26I, que es que se exime del impuesto a las ganancias el salario que perciban los trabajadores en relación de dependencia en concepto de suplementos particulares indicado en el artículo 57 de la ley 19.101 correspondiente al personal en actividad militar. Estos conceptos van a estar exentos, ¿y cuáles son? Suplemento por actividad arriesgada, suplemento por título terciario, suplemento por alta especialización, suplemento por zona o ambiente insalubre o penoso, otros suplementos particulares definidos por el Poder Ejecutivo, pero esto está referido únicamente para la actividad militar. ¿Sí? Y acá tenemos después el 26Z. El 26Z dice que está exento el sueldo anual complementario con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y o haber bruto no supere la suma de 150.000 pesos, fue la redacción original, mensuales, determinada de conformidad a lo establecido en el último párrafo del inciso C del artículo 30 de la ley, la que se ajustará anualmente en similares términos a los previstos en el último párrafo del mencionado artículo 30. Este sueldo anual complementario, esos 150.000 pesos, después fueron fijados por decreto a partir del 1 de junio del año 2022 en 280.792. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel sujeto que obtenga un sueldo mensual, un sueldo bruto mensual de hasta 280.792, su sueldo anual complementario no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Si supera ese monto,
el sueldo anual complementario va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. ¿Por qué la cifra de 280.792, o sea que son 140.000 pesos de sueldo? Sí, bueno, porque así lo definió en su momento el legislador en 150, y ahora con la actualización, y bueno, y con el decreto este último, es 280.792. Ese es el monto, ¿no, Fernando? ¿Sí? Pero fíjense que el 26Z manda al último párrafo del inciso C, donde dice que se va a entender como remuneración o haber bruto mensual a la suma de todos los importes que se perciban, cualquiera sea su denominación, no debiéndose considerar únicamente el sueldo anual complementario que se adicione, bueno, de conformidad a lo previsto en el párrafo siguiente. Es decir, que lo mismo que habíamos visto para el otro caso. Y también que se actualizan teniendo en cuenta el RIPTE. Quiere decir que, fíjense que ahora tenemos que tener parámetros mensuales para ver si está grabado, si no está grabado el sueldo. Con lo cual, la determinación del impuesto para empleado en relación de dependencia dejó de ser un impuesto anual para pasar a ser una determinación, es decir, es un impuesto anual, pero de determinación mensual. Sería así, ¿no es cierto, Fernando? Porque que... ¿Cómo? Sí, a ver. No se te escucha vos lo que has dicho, ¿no? Entonces lo repito. No, si, o si quieres venir acá a decir... Se ha complejizado demasiado. Espera, vení más cerca si te escuchan. Quédate acá ya que estás. Si Estamos bien habilitando el micrófono, de hacerlo. Sería una determinación mensual, como dice la profe, pero prestando atención a que muy probablemente podamos tener un ajuste anual. Por ejemplo, lo que yo planteaba era, el aguinaldo no lo voy reteniendo, ¿por qué? Explico. Mensualmente tenemos que retener una porción del aguinaldo que se va devengando hasta el momento que se abone efectivamente. Y resulta que, ejemplo, el empleador hasta noviembre me da que el aguinaldo va a estar exento porque no llega a los montos de los 280.000. Y resulta que en diciembre tengo un aumento que supera los 280.000, lo cual me obliga a hacer un ajuste hacia atrás. Digamos que se perdió la exención del aguinaldo, porque el aguinaldo, correcto, es decir, la exención de los 5 meses, por así decirlo, porque al momento que cobre el aguinaldo, como supera la renta, el parámetro hay que verlo al momento de cobre el aguinaldo, superó, supongamos que el sueldo era 300.000 pesos, bueno, ese aguinaldo no va a estar exento. Y tengan en cuenta que no lo dice la ley, pero sí el decreto es el monto de los 280 o los otros parámetros fijos o el promedio hasta el mes que se está calculando. El que sea menor. Sí, o sea que es bien complejo el tema. Por eso que le digo que es un curso de posgrado, más o menos. Yo lo estoy tratando de entender todavía. No tiene lógica, y además, digamos, choca con la lógica que decía la profe, un impuesto anual, pero que se va determinando mensual. Una vez determinado esa deducción, que sería del 30, inciso C, por ejemplo, de decir, bueno, no está alcanzado este mes, ese monto lo tenemos que trasladar al mes siguiente, y así hasta finalizar ese año o ese ejercicio fiscal. Por más que al año siguiente el empleado gane mucho más, o al revés, venía sin beneficio y resulta que ahora cobra menos, entonces mensualmente este sueldo no tiene retención, pero el concepto de ganancia neta sujeta a impuesto anual choca con este esquema de liquidación mensual. Claro, porque puede ser que un mes no pague y al mes siguiente sí. Y nosotros decimos, pero si impuesto a las ganancias es determinación anual. Bueno, tenemos que empezar a ver qué pasó mes por mes en el empleado en relación de dependencia. Bueno, esta es una exención que no surge de la ley de impuesto a las ganancias, sino que fue por otra ley consecuencia del COVID, por lo cual se eximió de impuesto a las ganancias a las remuneraciones de determinados sujetos, que lo vamos a pasar muy rápido porque en definitiva después se prorrogó esta exención,
pero se prorrogó solamente hasta el 30 de septiembre del 2021. Hoy no está vigente, ¿sí? Habíamos visto, bueno, este 110 ya lo habíamos mencionado, por lo tanto lo pasamos, que todos estos conceptos del artículo 110 que antes estaban exentos, ahora aclara la ley que están grabados. ¿Cómo vamos a imputar estas rentas? Por el percibido, con el alcance de lo que habíamos visto en el artículo 24. Y yo le dije que había una excepción. Es decir, ¿qué es lo que interesa en estas rentas de cuarta categoría? No a qué mes corresponde, sino cuándo se cobra. Entonces, de pronto, el sueldo de noviembre, si se cobra en diciembre, bueno, tengo que aplicar, el hecho imponible se va a configurar en diciembre. Si yo cobro a mes vencido, voy a tomar los sueldos de diciembre del año anterior hasta noviembre de este año, que son los que percibí en el año. Recuerden que hay una ley, bueno, hay una ley que dice que el aguinaldo debe pagarse hasta el día 20 de diciembre, ¿sí? Pero bueno, a veces el empleador no puede pagarlo hasta el 20 de diciembre. Si lo paga en enero, se va a imputar al otro ejercicio. Entonces lo que interesa no es qué se está pagando, sino cuándo se está pagando, para ver a qué periodo fiscal se imputa. Pero tenemos una excepción. La excepción está dada en el artículo 24, inciso B de la ley, que habla de imputación. Que en el inciso B, el primero, segundo, tercero, cuarto párrafo, dice que las ganancias originadas en jubilaciones o pensiones, liquidadas por las cajas de jubilación y las derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal en relación de dependencia, que como consecuencia de modificaciones retroactivas de convenios colectivos de trabajo o estatutos o escalafones, sentencia judicial, allanamiento a la demanda o resolución de recurso administrativo por autoridad competente, se perciban en un ejercicio fiscal y hubieran sido devengadas en ejercicios anteriores, podrán ser imputadas por sus beneficiarios a los periodos fiscales, a los ejercicios fiscales a que correspondan, y que el ejercicio de esta opción implicará la renuncia a la prescripción ganada por parte del contribuyente. ¿Qué está diciendo? Supongamos que hoy, que es septiembre del 2022, ¿sí? Yo había hecho con mi empleador una demanda por una diferencia de salario del 2018, ¿sí? Entonces, hoy tengo sentencia favorable y lo cobro. ¿Qué está diciendo? Si yo es cuarta categoría, lo tengo que imputar por el percibido. Lo tenía que imputar al 2022. Pero ¿qué dice la ley? Dice, usted, señor contribuyente, puede optar por reabrir la declaración jurada del 2018, incluir esa renta en el 2018 y pagar el impuesto que le hubiera correspondido al 2018. ¿Tiene que pagar intereses sobre eso? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué sí o por qué no? Acá dicen que no, ¿por qué no? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cada vez que la ley da una opción, no puede obligar al pago de una sanción. O sea, no es una sanción en sí, pero al intereses. Pero ¿qué está diciendo? Ojo, usted está viendo el año 2018 y le empezó a correr la prescripción. ¿Sí? Quiere decir que si usted reabre el 2018, usted perdió la prescripción y empieza a contar todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando dice, bueno, ¿y qué le conviene al empleado hacer? Hay que ver cada caso en particular. Ahí. También están exentos, de acuerdo al 26, inciso I, los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorios de créditos laborales, las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, las indemnizaciones que se perciban en forma de capital o renta por causa de, bueno, en realidad es más, tal vez segunda categoría,
que cuarta categoría, pero sí tenemos las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido. No están exentas, dice el mismo artículo 26, inciso I, las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, ni remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad. Las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y los beneficios de rescate netos de aportes no deducibles de los seguros de retiro. Bueno, acá lo que nos interesa, fíjense, es básicamente el tratamiento de las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido. Acá ha habido una evolución jurisprudencial sobre el alcance de la exención. A ver, la ley dice que están exentas las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido. Pero tenemos el caso de una persona que había sido despedida estando embarazada, ¿sí? Y entonces decía la ley, el fisco dijo, no, únicamente lo que sea la parte de antigüedad está exenta. Todo lo que sea adicional, el agravamiento de la indemnización porque estaba por el estado de excedencia, porque estaba embarazada, creo que se llama estado de excedencia, no excedencia, creo que una vez que tiene familia, bueno, por embarazo, eso no está exento porque la ley solamente se refiere a indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido, ¿sí? Esta causa de Lorenzo, Amelia Beatriz, lo que el fisco dijo es que esa indemnización durante el periodo de embarazo es un complemento, ese tipo de indemnización es un complemento de la indemnización por antigüedad, ¿sí? Entonces que también le cabe la exención. Fíjense en que todas estas causas se cuestionó, digamos, contra quién se operó, digamos, contra la AFIP, ¿sí? No es que fue al empleador y le dijo devuélvame. No, el empleador hizo la retención. Y después el empleado accionó ante la AFIP para pedir que le devuelvan esa retención que le han hecho, ¿sí? Mediante un juicio de repetición. En esta otra causa, Cuevas, se refería a sumas percibidas en conceptos de indemnización por estabilidad gremial y por asignación gremial. Esto ya no tenía mucho que ver con la indemnización por despido rubro antigüedad. Pero, sin embargo, la Corte introdujo un concepto que en realidad lo introdujo la Cámara y después lo convalidó la Corte, y dijo, en realidad, todo este tipo de indemnizaciones no están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, es decir, no porque estén exentas, sino porque hay una exclusión de objeto. ¿Por qué? Porque la teoría de la fuente que exige que haya periodicidad, permanencia y habilitación. Y si se está echando a una persona, si se está desvinculando laboralmente, quiere decir que perdió la fuente. Y si perdió la fuente, ya esa renta no va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias porque no hay periodicidad, permanencia y habilitación, ¿sí? Entonces, este concepto nuevo que introdujo la Corte dio pie a que las indemnizaciones no cumplen los requisitos de la teoría de la fuente, o sea, periodicidad, permanencia y habilitación, y por lo tanto se encuentran excluidas del impuesto a las ganancias. Salió una circular en el año 2012, donde la AFIP dijo, bueno, nos allanamos a lo que dijo la Corte Suprema, pero únicamente referido a estos casos, que era lo que se refería el caso Cuevas. Después, en el año 2014, la Corte Suprema de Justicia, en la causa Negri, se refirió a lo mismo, pero era una indemnización por despido y a su vez una gratificación por el cese del vínculo, es decir, que excedía el monto de la indemnización por despido. Entonces, la Corte Suprema dijo lo mismo. Primero ocurre el cese de la relación de trabajo, luego, como consecuencia del arreglo, nace el derecho al cobro de esas indemnizaciones, pero ese pago fue consecuencia de la desaparición de la fuente productora.
Por lo tanto, no van a estar alcanzados por impuesto a las ganancias porque no se dan los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Bueno, en la causa Bisotti lo que se dijo es que la exención alcanza al 67% de los montos abonados en concepto de indemnización por despido consensuado, pero bueno, fíjense en que es del año 2014, es anterior a lo que dijo la Corte respecto a la no configuración del hecho imponible. Ahora, si hay un retiro voluntario, es decir, no hay un despido, sino que hay una renuncia, ¿sí? ¿Cuántos casos hay que dice, bueno, en vez de despedirlo, le pago el equivalente o lo que sería lo mismo, arreglemos, ¿sí? Entonces, bueno, estos dictámenes que son anteriores a los fallos de Lorenzo, Negri y Cuevas, dicen que hasta el límite de lo que estaría exento como indemnización por despido, está exento y el resto está grabado. Pero ojo que ahora, con esta otra interpretación, sería lo mismo. Hay una, digamos, desaparición de la fuente. ¿Mm? Bueno, esto lo pasamos de largo, si no. Recuerden que las asignaciones familiares están exentas, pero están exentas por ley de creación de las asignaciones familiares. Y que esa misma ley dice que quien cobra asignaciones familiares no puede computar como deducción al hijo. ¿Mm? Ahora, se agregó vinculado con las indemnizaciones. Fíjense en que el ERT se incorporó en el año, a través de la 27430, se incorporó un párrafo en el artículo 82 de la ley, después del inciso G, o sea, sería el segundo párrafo, que dice, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación, quedan incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral, cualquiera fuere su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado, procesos de mutuo acuerdo, retiro voluntario, entre otros, estarán alcanzados en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto del despido sin causa. ¿Qué es lo que se está pretendiendo a través de este párrafo? En cierta manera, neutralizar la jurisprudencia, que la jurisprudencia dijo que no hay periodicidad, permanencia y habilitación. Pero acá dice, ojo, para estos sujetos, esa indemnización o el excedente de la indemnización que no está exenta va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. ¿Y para qué sujetos? Para los que defina el Poder Ejecutivo. Esto está definido en el artículo 180 del decreto reglamentario, que dice que van a estar comprendidas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 82 de la ley las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones. En primer lugar, que se hubieran desempeñado efectivamente en forma continua o discontinua dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la desvinculación. ¿En qué cargos? En cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas socios u otros órganos antes mencionados. Es decir, tienen que estar dentro del cuerpo directivo de la empresa, ¿sí? O sea, ya ahí tenemos una limitación. Y la segunda, que tiene que darse concurrentemente, aquellos cuya remuneración bruta mensual, tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral aplicable, supere en al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la desvinculación. ¿Sí? Si hoy tenemos que un salario mínimo vital y móvil
está en 50 y pico, ¿no? Creo que lo tengo acá anotado en algún lugar. Bueno, lo anoté en algún lugar, pero 53.000 creo que está. ¿Sí? Entonces, bueno, 15 veces salario mínimo vital y móvil es una cifra bastante importante. Por lo tanto, la doctrina dice que esta gravabilidad en realidad no tiene mucho alcance. ¿Mm? Fíjense que no tenemos, toda la jurisprudencia que tenemos sobre indemnizaciones se refiere a antes de la inclusión de este párrafo. Entonces no tenemos jurisprudencia para saber qué es lo que piensan los tribunales. Bueno, seguimos en esta carrera. Con el inciso C del artículo 82. Dice que constituyen ganancias de cuarta categoría las que provienen de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier naturaleza, de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto. ¿Sí? Y después también dice de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación dispuestas por la ley 24.018. Esta última parte fue la que se incluyó a través de la ley 27.617. 27.617, sí, o 27... Sí, 27.617. Ya a esta altura ya me pierdo con los números de leyes, ¿sí? Entonces, están alcanzados por impuesto a las ganancias las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios de cualquier tipo, las remuneraciones de los consejeros de las cooperativas. Ustedes saben que el cuerpo administrador de una cooperativa conforman el consejo de administración. Bueno, las remuneraciones que perciban estos sujetos van a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias, y a partir del 2021 se incluyen también las asignaciones mensuales vitalicias que se reconocen, es decir, esas jubilaciones de presidentes y vicepresidentes de la Nación. Ahora, ¿tienen que estar grabadas en el impuesto a las ganancias las jubilaciones? Sí, bueno, no hay un acuerdo doctrinario, ni jurisprudencial tampoco. Hay quienes los que sostienen que no deben pagar impuesto a las ganancias, dicen que no se paga porque ya pagó durante la vida, ¿sí? O sea, mientras era empleado, pagó impuesto a las ganancias. Entonces, la jubilación no tendría que estar pagando impuesto a las ganancias, porque pasa a ser una pasividad. Creo que hay fue una modificación que es anterior a la jurisprudencia, perdón, la modificación es posterior a la jurisprudencia, porque el texto dice que antes no decía, ahora dice las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujetos al pago del impuesto. Entonces pareciera que si pagó impuesto a las ganancias en su momento, ¿sí? Ahora no debería pagar impuesto a las ganancias. De todos modos, ese es un poco el argumento de quienes dicen que las jubilaciones no tienen que pagar impuesto a las ganancias. La jurisprudencia en esta causa de Jean, Oscar Alfredo, de diciembre del 2013, dijo, en el caso de las jubilaciones, se dan todos los requisitos que exige el artículo 2, apartado 1. Hay periodicidad, hay permanencia y hay habilitación. Por lo tanto, las jubilaciones están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿cuál es el problema? El problema no es en si se configura o no el hecho imponible, es decir, si se dan los requisitos, si tiene que estar grabado o no, sino el tema está en cuál es el concepto de ganancia, que es exactamente el mismo concepto que para sueldos, ¿sí? O para todos los mortales. Si tenemos que un mínimo no imponible son 252.000 pesos, creo, para el año 2022. 252.000 pesos al año. ¿Qué quiere decir?
que una persona tiene que vivir con 252.000 pesos al año y que lo que excede 252.000 pesos ya es ganancia. 252.000 pesos al año son 20.000 pesos por mes. ¿Sí? Ni siquiera un salario mínimo vital y móvil. Entonces el problema no está en si conceptualmente está gravado o no, sino en cómo se determina cuál es el nivel de gravabilidad. De todos modos, bueno, en esta primera causa en el 2013, Dejan, la Corte dijo que se dan los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación. Hay otras causas de la Corte Suprema de Justicia que no dijeron que no está gravada, pero que introdujeron un nuevo concepto, y es el estado de vulnerabilidad del perceptor. En esta causa, García María Isabel se declaró la inconstitucionalidad del artículo, pero era el caso de una jubilada que era mayor de edad, que estaba en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad. Entonces dice, si está en un estado de vulnerabilidad, no se le puede cobrar el impuesto a las ganancias. Es decir, introduce un concepto que no está previsto en la ley. Es más, la Corte Suprema dice, los reta a los legisladores y les dice, señores legisladores, lo tienen que prever en la ley. ¿Sí? ¿Cómo hacen para preverlo? Bueno, en esta causa, la Corte no dijo que no están grabadas, sino que dijo, hay que ver que tendrían que quedar fuera del impuesto aquellos individuos que por su edad y su estado de salud presenten un grado de vulnerabilidad. O sea, introduce un nuevo concepto. En definitiva, hay que analizar caso por caso. Y han habido toda una serie de fallos posteriores que siguen esta misma, esta misma posición de la Corte Suprema. Ver el estado de vulnerabilidad del jubilado. Y bueno, ¿contra qué AFIP? Porque el ANSES le retuvo. ¿Sí? Entonces, bueno, acciona contra la AFIP en repetición. Bueno, pasamos al 82D, muy rapidito. Beneficios, comprende los beneficios netos de aportes no deducibles derivados del cumplimiento de planes de seguro de retiro en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Ustedes ya han visto en segunda categoría una norma similar, ¿sí? Hay un inciso similar, pero ¿por qué entonces está en segunda y en cuarta? Porque en cuarta es si ese beneficio neto ese beneficio del plan de seguro de retiro se originó en el trabajo personal, entonces va a ser renta de cuarta, si no va a ser renta de segunda categoría. ¿Y qué era el seguro de retiro? El seguro de retiro es algo así como, en su momento se lo llamó como si fuera una jubilación privada. Uno aporta a una entidad de seguro de retiro de manera tal que pone ese dinero en un fondo y cuando llega la edad de jubilación lo puede retirar en un solo pago o mediante pagos mensuales. ¿Cuál es el tratamiento impositivo? ¿Se acuerdan que dentro de las deducciones generales hay una parte, o es, digamos, el concepto aporte a seguro de retiro sería deducible, tiene limitaciones, ¿sí? Entonces dice acá, ¿cuál va a ser la base? Bueno, la base imponible va a estar dada en el 112 y 113 en la ley de impuestos a las ganancias, pero que en definitiva dice, lo que usted cobre menos lo que usted puso, eso es ganancia. ¿Sí? Ahora, lo que usted puso, una partecita ya la dedujo año a año. Entonces, no puede, tiene que restar de lo que usted puso lo que ya ha deducido. ¿Sí? En el inciso E, tenemos que están alcanzados por el impuesto a las ganancias los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas mencionadas en la última parte del inciso G del artículo 48, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquellos. El artículo 48 era el que hablaba de rentas de segunda categoría, lo veamos, 48G, como renta de la segunda categoría, el interés accionario que distribuyan las cooperativas, excepto las de consumo, cuando se trate de cooperativas de trabajo, resultará de aplicación lo del 82E.
¿Qué es una cooperativa de trabajo? Bueno, esa cooperativa de trabajo, en una cooperativa de trabajo no existe relación de dependencia, sino que todos son sus propios empresarios y que están organizados a través de una cooperativa para desarrollar determinada actividad. Entonces, todos los cooperativistas están poniendo su esfuerzo, su trabajo, para la obtención de un bien o un servicio. Quiere decir entonces que esa renta es del trabajo personal. Ahora, esos cooperativistas obtienen una renta mensual porque, bueno, les van pagando o van cobrando en función de la actividad que van teniendo, pero además la cooperativa determina un resultado. Y ese resultado, si es positivo, genera un retorno para los cooperativistas, es como si fueran los dividendos de una sociedad anónima, en la cooperativa se llama retorno. Bueno, ese retorno también se considera que es de cuarta categoría y no de segunda categoría, porque está excluido expresamente en la de segunda, y lo incluye expresamente dentro de la cuarta categoría. Y fíjense en que estas retribuciones están incluidas dentro del régimen de relación de dependencia, bueno, de la 4003. Pasemos al 82F. Dice, están alcanzados, son rentas de la cuarta categoría, inciso F, las provenientes del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciario. También se consideran ganancias de estas categorías las sumas asignadas, según el inciso I-91 del artículo 91, a los socios administradores de SRL de comandita simple y en comandita por acciones. Quiere decir que los ingresos obtenidos por todos estos sujetos van a ser rentas de la cuarta categoría. Incluye rentas de profesiones liberales, que son las que integran, digamos, el título que obtiene, el título universitario, son las que integran las carreras seguidas en centros universitarios que exigen para su desempeño estar habilitado por el respectivo título universitario. El oficio, de acuerdo al diccionario de la RAE, se define oficio como ocupación habitual. Estaría, por ejemplo, incluido dentro de este concepto cualquier tarea realizada de manera independiente o autónoma en forma personal, por ejemplo, músicos, artistas, de pronto artesanos, es decir, una ocupación personal o manual y habitual realizada por sujetos que no se encuentran en relación de dependencia. El albacea es el que ha sido designado por el testador o por el juez para cumplir con la voluntad del fallecido y custodiar los bienes del mismo. Los síndicos son aquellas personas que han sido designados por la asamblea de accionistas para ejercer funciones de fiscalización externa de la sociedad. El mandatario es la persona que acepta de modo expreso o tácito el encargo que otra persona, mandante, le otorga para proceder en nombre y cuenta, y por cuenta de este en uno o más asuntos. Tenemos el gestor de negocios, que es el que se encarga de asuntos ajenos para su del diligenciamiento, trámite o ejecución, y el director de sociedad anónima es que tiene a su cargo la administración y representación de la sociedad anónima, en este caso, que incluye tanto honorarios por función de director como por funciones técnico-administrativas. Los socios administradores, lo mismo que una sociedad anónima, ejercen la administración de cada una de las distintas sociedades y también pueden tener honorarios por ser gerente o ser administrador de la sociedad y también funciones técnico-administrativas. El fiduciario es el administrador de un fideicomiso. Los miembros del Consejo de Vigilancia son quienes fiscalizan las sociedades por acciones y los miembros del órgano de administración de las sociedades anónimas simplificadas, que son también, bueno, es similar a la función que cumple un director de una sociedad anónima. Estas han sido incluidos por el decreto reglamentario.
¿Sí? ¿Algo? ¿Querías agregar algo? Sí. Las pasantías. Las pasantías nunca van a llegar a pagar impuesto a las ganancias por el monto, ¿sí? Pero conceptualmente, claro, pero conceptualmente para mí sí están alcanzadas. Creo que inclusive hay un dictamen que dice que las pasantías están alcanzadas, que lo pasamos por... A mí renta de cuarta, sí. Por ejemplo, algunas asociaciones civiles que paguen a sus miembros de comisión directiva. También una renta de cuarta categoría, sí. Paga si una asociación civil, que no sea fundación porque la fundación tiene prohibido, pero que la asociación civil le pague a sus miembros, es renta de cuarta, ¿sí? Para mí también. Peor, si no fuera de cuarta, sería de tercera. Todas las otras rentas que no están incluidas, así que es cuarta. Para mí es trabajo personal. Bueno, esto ya lo habíamos visto, el profesional organizado bajo forma de empresa. ¿Se acuerda que habíamos visto el fallo Ramos? Sí, bueno, y junto con Ramos hay otro, así que lo pasamos rápido. ¿Cómo se determina? Bueno, en el caso de las profesiones liberales, no hay una norma de determinación de la ganancia bruta, no está definida ni por la ley ni por el decreto reglamentario, por lo tanto, hay que aplicar las generales de la ley. ¿Sí? No hay ninguna norma específica. Van a estar alcanzadas todas aquellas rentas que cumplan periodicidad, permanencia y habilitación. Siempre hablamos neto de IVA, pero tenemos un artículo 8 del decreto reglamentario que dice que tienen que incluirse también a las que se obtengan como consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generen rentas encuadradas en el artículo 2, apartado 1 de la ley, siempre que estén tratadas en la ley o en el decreto reglamentario, ¿sí? Entonces dice, bueno, aquellas rentas indirectas que se puedan generar. Y una renta indirecta la tenemos en el artículo 185 del decreto reglamentario, que dice: cuando se hayan recibido bienes muebles o inmuebles en cancelación de créditos originados en rentas incluidas en los incisos F y G del 82 de la ley, se considera que si se los vende dentro del plazo de 2 años desde su recepción, el resultado que se obtenga de la venta generará una renta de cuarta categoría. ¿Por qué? Porque considera un complemento de la renta. No es lo que dice textualmente el artículo, ¿sí? Pero como estamos con poco tiempo, se los explico. Supongamos que sean un abogado, que son los que normalmente tienen esta dicha. Nosotros como contadores, lamento decirles que es muy difícil. Supongamos que un abogado que intervino en un sucesorio y que para cancelarle los honorarios del sucesorio le pagan con un inmueble, ¿sí? Supongamos que sean, bueno, que los honorarios fueran, por decir una cifra, 100.000 pesos, y le pagan con el inmueble. Y después vende el inmueble en 120.000 pesos. Esos 20.000 pesos, ese mayor valor, va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias si la venta se produjo dentro de los 2 años de haber recibido el inmueble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se considera que es un complemento de su retribución como abogado. Sí. Por más que el inmueble haya cedido, haya sido adquirido antes de... No importa, porque no estamos dentro de la venta del inmueble para ver si es que está alcanzado por ITI o por el cedular. Queda fuera del cedular, queda fuera del ITI. Está alcanzado por impuesto a las ganancias. Ahora, si lo vende después de los 2 años, ahí sí hay que ver cuándo lo adquirió. Si lo adquirió antes del 2018 o después del 2018. Si lo adquirió antes del 2018, va a pagar ITI. Si lo adquirió después del 2018, es decir, si se lo entregaron como parte de pago a partir del 1 de enero del 2018, su venta va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias cedular. Pero si lo vende dentro de los 2 años, esa diferencia va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias como renta de cuarta categoría. ¿Mm? Bueno. Si lo afecta a la actividad, ¿y qué hace? Va a computar amortizaciones. Y cuando lo venda,
Si es dentro de los 2 años, la venta va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias por el 180 y pico. Si lo vende después de los 2 años, bueno, la venta va a pagar o un impuesto a las ganancias cedular o el ITI. O sea, no cambia. ¿Sí? Sí cambiaría el concepto si, por ejemplo, recibiera un bien mueble. Supongamos que recibe en pago un auto. El auto lo vende dentro de los 2 años, la diferencia va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias. Si lo vende después de los 2 años, ahí decimos depende. ¿Depende de qué? Depende de la afectación que le haya hecho al auto. Si el auto lo afectó a la actividad, ¿se acuerdan que por el 2.3 están alcanzada la venta de bienes muebles amortizables? Entonces, va a estar alcanzado, pero no porque es una renta de cuarta, sino porque hay un hecho imponible autónomo que es el 2.3. Si no lo afectó a la actividad gravada, la venta no va a pagar impuesto a las ganancias. La venta después de los 2 años, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno el ejemplo que has dicho. Bien, si se cobra con cheque diferido, ¿hay percepción? Y decimos que no, porque en definitiva, ¿qué es un cheque diferido? Es como si fuera un pagaré, ¿sí? La diferencia es que es más fácil, voy al banco y lo cobro. Entonces, hasta que no se produzca el vencimiento, por así decirlo, del cheque, no hay disponibilidad, es un crédito en expectativa y por lo tanto no habría gravabilidad, es decir, no habría percepción. Y si no hay percepción, quiere decir que no estaría alcanzado por el impuesto a las ganancias hasta que no se cobre. Imputaría la renta al momento que lo cobre. Mejor dicho, al vencimiento del cheque, aunque no se haya ido a cobrar el mismo. Ahora, si de pronto me dicen el 26 de diciembre, contadora, venga a buscar el cheque, y yo voy a buscarlo el 2 de enero, ¿a qué periodo fiscal imputo la renta? Supongamos, 26 de diciembre del 2021. Me dijeron, venga a buscar el cheque. Yo fui el 3 de enero del 2022. ¿A qué periodo fiscal imputo la renta? ¿Al 2021 o al 2022? ¿21 o 22? A ver. 21. ¿Por qué 21? Porque ya estaba puesto a disposición, exactamente. ¿Sí? Y si de pronto yo lo hubiera ido a buscar el 26 de diciembre, y como hay mucha gente en el banco, cayó feriado bancario, mucho lío, lo fui a cobrar el 6 de enero. ¿A qué periodo lo tengo que imputar? Al 2021, exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está disponible. ¿Y si qué? Si no hubiera fondos para cobrarlo, ahí discutiríamos. Sí, discutiríamos. ¿Sí? Tendrías que demostrarlo bien. Tendrías que demostrar, bueno, que tenés el cheque rechazado, que es lo que pasó. No sé si no tengo presente si es que hay jurisprudencia sobre ese tema, pero me parece que en definitiva no hay percepción. ¿Mm? Bueno. Veamos en cuanto a administradores de sociedades. Lo que voy a decir ahora referido a administradores de sociedades se refiere tanto a un director de sociedad anónima como un socio gerente de SRL, o como un gerente de SRL, que puede ser socio o no. Generalmente se dice socio gerente de SRL, que es lo normal. Puede ser el director de una SAS, ¿sí? Cuando se trata, o sea que lo llamamos de manera general como administrador de sociedades. Estos administradores de sociedades generan una renta de trabajo personal de 4ª categoría. Pero hay que diferenciar el tipo de funciones que desarrolla este administrador. Porque puede desarrollar funciones de administrador de la sociedad, el presidente de la sociedad es el que representa a la sociedad, ¿sí? Esa es su función de representar a la sociedad. Su retribución va a estar en función de ¿qué? Va a estar en función del resultado que tenga la sociedad. Si a la sociedad le fue bien, le van a pagar mejores honorarios, ¿sí?
pero también puede desarrollar funciones técnico-administrativas. ¿Qué son las funciones técnico-administrativas? Son aquellas funciones son aquellas retribuciones, o los honorarios por funciones técnico-administrativas, son aquellas retribuciones que los administradores pueden percibir por otros conceptos, sueldos, honorarios, profesionales, que reconocen su origen en la prestación de un servicio y no en la decisión de la asamblea. Por ejemplo, supongamos que me nombran directora o presidente de una sociedad. ¿Sí? O directora, no necesariamente presidente, directora de la sociedad. Formo parte del directorio, ¿sí? Tomo decisiones por la sociedad, represento a la sociedad, desarrollo una función por representación, cobro honorarios en función de lo que designe la asamblea de accionistas, ¿sí? Por la gestión de la sociedad. Pero como soy contadora, dicen, ¿para qué vamos a contratar a otro? Te contratamos a vos para que seas gerente de administración, ¿sí? Entonces yo tengo dos funciones dentro de la sociedad. Por un lado, representar a la sociedad, y por otro lado, trabajar para la sociedad. Ese trabajo para la sociedad se puede realizar en relación de dependencia o se puede realizar de manera independiente facturándole a la empresa, ¿sí? Entonces, estos segundos honorarios o esta segunda remuneración que se perciba, denominada función técnico-administrativa, ¿sí? También una renta de cuarta categoría, pero tiene un tratamiento diferente a los honorarios de administración, ¿sí? Fíjense que en esta causa, Rivière de Pietranera, se definió que las funciones técnico-administrativas son aquellas que, excediendo las tareas propias de la Dirección General de una sociedad anónima, resulten ser más propias del ámbito del gerenciamiento. Y hay un criterio de percibido especial. ¿Por qué? Porque en el artículo, el 24 de la ley, donde define la percepción, dice, sin embargo, van a ser imputados por el perceptor al año fiscal en que la asamblea o la reunión de socios apruebe su asignación, ¿sí? Es decir, que no interesa si la plata entró al bolsillo o no. Lo que interesa es cuándo la sociedad efectuó la asignación. Y esa asignación tiene que hacerse de manera individual, porque de pronto la asamblea o la reunión de socios puede decir, páguese al directorio determinada cifra, pero en el directorio hay 3 personas. ¿Y cuánto le toca a cada uno? Recién se sabe con la asignación individual. Entonces, el momento de imputación del hecho imponible va a ser con la asignación individual. Y en cabeza del administrador, ¿por qué les digo que tiene distinto tratamiento si es honorario por administración o función técnico-administrativa? Porque porque existe una limitación en la deducción para el pagador, para la sociedad. ¿Para qué? Para las rentas que sea por administrador, por representación de la sociedad. Por funciones técnico-administrativas no hay ningún tipo de limitación. Ya lo van a ver con las deducciones de tercera categoría. Ahora vamos a analizar qué es lo que pasa en cabeza del administrador. En cabeza de la sociedad hay una parte que se puede deducir y una parte que no se puede deducir, ¿sí? Lo que la sociedad deduce es grabado en cabeza del perceptor, del administrador. Lo que la sociedad no dedujo puede llegar en principio a ser no computable en cabeza del administrador o ser computable en cabeza del administrador. ¿Por qué? El importe grabado, deducido por la sociedad, está grabado para el director. El no deducido por la sociedad es no computable para el director. Dice la ley, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado. Pero después dice el decreto reglamentario, ojo,
el importe deducido no será computable para el director en la medida que ese importe que se pretende tomar como no computable haya pagado impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad. Lo dice en palabras mucho más difíciles. Traducido sería así, que en definitiva es el monto asignado, bueno, lo veamos en un ejemplo más fácil. Supongamos que, es decir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El monto asignado, lo que dedujo a la sociedad y la base imponible de impuesto a las ganancias. Porque dice, lo que dedujo la sociedad, como no paga en la sociedad, paga en cabeza del administrador. Lo que el excedente hay que ver. Lo que pagó impuesto a las ganancias la sociedad, o sea, hasta la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad, ¿sí? Va a ser no computable en cabeza del administrador, porque ya pagó impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad. Lo que exceda va a estar alcanzado en cabeza del administrador. Si lo vemos en números, se asignan 50.000 pesos al único director, la sociedad dedujo 18.000 y determinó impuesto a las ganancias sobre una base imponible de 28.000 pesos. Entonces, tenemos los 50.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa en cabeza del director, del administrador? Lo que dedujo la sociedad está grabado. Si la sociedad dedujo 18.000, quiere decir que esos 18.000 están grabados en cabeza del administrador. Tenemos que ver qué es lo que pasa con la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Son 32.000 pesos. ¿Sí? De esos 32.000 pesos, ¿cuánto es la base imponible de la sociedad? La base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad, ¿cuánto es? 28.000. Quiere decir que hasta 28.000, o sea, los 28.000 van a ser no computables. Y el excedente sí va a ser computable en cabeza del administrador. Fíjense en que entonces de los 50.000, 18 más 4, 22.000 va a ser computable, va a pagar impuesto a las ganancias. Y 28.000 no va a pagar impuesto a las ganancias. ¿Sí? Permítanme que no veamos todo lo que queda, que digamos lo tienen ahí también, porque me quedan algo así como 5 minutos. Quiero decirles, aunque sea lo básico, de la deducción especial. No sé si cuando vieron deducción especial no deben haber analizado el inciso C y cómo juega con los sueldos en relación de dependencia. Ustedes deben haber escuchado que dicen, bueno, los sueldos que no superan determinado monto no pagan impuesto a las ganancias, pero hasta ahora no hemos visto ninguna exención, sino que se juega con un incremento de la deducción especial hasta neutralizar esa renta. Pero empecemos por qué es la deducción especial. La deducción especial está prevista en el artículo 30C para quienes obtengan rentas de cuarta categoría y o quienes tengan renta de tercera categoría y que trabajen personalmente en la actividad, y pone como requisito necesario haber dado cumplimiento a las obligaciones previsionales hasta el vencimiento del plazo para presentar las declaraciones juradas. Quiere decir que, supongamos, las obligaciones previsionales del año 2022 tienen que estar abonadas hasta el vencimiento de la declaración jurada del 2022, que va a ser en junio del 2023. Pero a su vez también dice, el monto a deducir no va a poder exceder la suma de las ganancias netas de cuarta categoría. ¿Sí? Es decir, que no puedo usar, supongamos que la renta de cuarta categoría sea 100.000 pesos, y la deducción especial sea 120, no puedo tomar como deducción especial 120, tiene que ser hasta 100. ¿Cuáles son los importes? Bueno, es mucho más largo, el artículo quedó muy largo, por razones de tiempo, para los que sean independientes, a partir del año 2022, son 3,5 mínimos no imponibles. Y para los que están en relación, que sean nuevos profesionales, o sea, hasta 3 años de antigüedad, van a tomar 4 mínimos no imponibles.
y si están en relación de dependencia va a ser 4,8 mínimo no imponible, ¿sí? El problema que hay acá es, por ejemplo, yo soy contadora y a su vez trabajo en relación de dependencia. Y como contadora tengo 3,5 mínimos no imponibles, pero en relación de dependencia 4,8. Y entonces si tengo rentas de los dos, ¿cuál tomo? ¿Sí? En palabras fáciles, no puedo sumar, la ganancia no imponible es una sola. Entonces tengo que ver entre las dos cuál es la mayor y computar esa. ¿Sí? Ustedes tienen acá un ejemplo. Supongamos que como renta en relación de dependencia fue 1 millón de pesos y renta como independiente 920.000. Entonces, si la renta en relación de dependencia es 1 millón, ¿y cuánto es la deducción especial? Es 1.200.000, ¿cuánto puedo computar como deducción especial si solamente tuviera esa renta? Sería 1 millón. Si solamente tuviera la renta independiente, que son los 920.000, ¿cuánto podría computar como deducción especial? 883. Entonces, de las dos, tomo la mayor. No puedo sumarla, sino que tengo que tomar la mayor. Ustedes tienen ahí mencionado, hay una, bueno, no la tienen mencionada. Digamos que hay una circular muy vieja que más o menos da las pautas, pero la manera que a mí me resulta fácil es decir, bueno, si solo tuviera esta renta, ¿cuánto sería? Si solo tuviera esta, ¿cuánto sería? De las dos, tomar la mayor. Si se trata de jubilados, si se trata de jubilados, tienen otra deducción especial que está dada en función de ¿dónde está? No, de la jubilación mínima, haberes mínimos garantizados, ¿sí? Pero es decir, en vez del mínimo no imponible y la deducción especial de los jubilados. Pero únicamente se puede aplicar esta, que va a ser mayor, creo, en la medida que pone como requisito que no haya tenido ningún tipo de ingreso, sea agravado o exento que supere el mínimo no imponible, y que a su vez no sea contribuyente de impuestos sobre los bienes personales, salvo que pague impuestos a las ganancias, impuestos sobre los bienes personales por el único inmueble casa-habitación, ¿sí? Ahora, lo que quería acá mencionar es, habíamos dicho, que es lo que recién decía el contador, que la liquidación del sueldo pasó a ser ahora una liquidación mensual, la gravabilidad del sueldo. ¿Por qué? Porque el año pasado se dijo no van a pagar impuestos a las ganancias los sueldos que lleguen hasta 150.000 pesos. Pero no fue a través de una exención, sino que fue a través de un incremento de la deducción especial. Eso está en el 30C, que dice, para el caso de las rentas del A, B y C del 82, y con efecto exclusivo para aquellos sujetos cuya remuneración no supere, cuya remuneración mensual, o agrega el contador que dijo promedio mensual no supere los 150.000 pesos, eso fue originariamente, hoy el vigente para hoy son 280.972 mensuales inclusive. Hay que adicionar a la deducción, al 4,8 de deducción especial, la suma, un monto equivalente al que resulte de restar a la ganancia neta las deducciones de los incisos A, B y C del presente artículo, de manera tal que será igual al importe que una vez computada determine la ganancia neta sujeta a impuesto, sea igual a 0. A ver, lo traduzcamos. Si el sueldo está en condiciones de no pagar impuestos a las ganancias, hay que incrementar la deducción especial de manera tal que no pague impuesto a las ganancias, o sea, de dejar la renta en 0. ¿Qué voy a computar? El mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial. Si veo que me queda un monto a pagar, bueno, incremento la deducción especial. Eso es más o menos lo que traté de hacer con este ejemplo. Supongamos un sueldo bruto de 300
10.000. Bueno, este no es exactamente, este sería el otro caso. Porque acá nos está hablando de brutos, ¿no es cierto? A ver, bruto. Sí, en realidad, no, lo pasemos este ejemplo, ya se los voy a poner bien. Porque el sueldo bruto supera los 310. Para que se dé esta condición que quede en cero, no tiene que exceder el bruto de 280. Y acá está excediendo de 310. Este entra en el otro caso. Porque después dice, si se trata de sueldos entre hoy 280.000 pesos y 324.000 pesos, sueldos brutos, se va a aplicar un incremento de la deducción especial que va a ir disminuyendo, es decir, va a ser mayor cuando esté en 280.000 y menor cuando llegue a 324. ¿Por qué? Porque si decían que cuando el sueldo hasta 280 quede en cero, y si supera 280 paga impuesto a las ganancias, el que cobra el sueldo bruto de 281.000 quedaba con la gravabilidad en impuesto a las ganancias y la incidencia del impuesto a las ganancias era altísima. ¿Sí? Entonces dijeron, bueno, hagamos que la caída no sea tan abrupta, sino que sea un poquito más, digamos que la gravabilidad no sea tan abrupta, sino que sea un poco más suave. O progresiva, ¿sí? Entonces, bueno, han sacado unas tablas que creo que son como 4 hojas en función de la renta, cuál es el incremento de la deducción especial que se puede ir tomando, ¿sí? Creo que va de a 10 pesos, de a 20, de a 100. Sí, de a 100 pesos. Entonces son... Bueno, sí, obviamente AFIP es la que dispone. Lo hace AFIP a través de resolución. Bueno, como les dije, me quedó un montón para poder dar, pero bueno, no tenemos más tiempo, ¿sí? Así estamos. En realidad, estamos así, con los pelos parados, ¿no? Lo de relación de dependencia es muy complejo, Bueno, muchas gracias. Y ya les voy a cambiar el ejemplito, les voy a poner el ejemplito como corresponde, ¿sí? No sé si quedaron... Ah, la fuiste correcta. Qué bárbaro, ¿cómo hacen para contestar con el celular? Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados. ¿Has rendido ayer? Sí. ¿Sí? ¿Has rendido ayer? Conmigo no, pero quieren... Lo que pasa es que yo no sé si has rendido y tenemos que verificar que has rendido. Sí, pero igual nosotros tenemos que avalar que sí has rendido y no sabemos si has venido o no.